Hola amigos, tengan todos ustedes muy buenos días o buenas tardes, según la hora en que vean este video. Quiero saludarlos desde este espacio cedido por la librería Lehman en la Feria del Libro para presentarles los libros de mi autoría que ustedes pueden encontrar en ese evento. En primer lugar, quiero recibirlos aquí en mi casa, en mi oficina de historiador, rodeado de mis mejores amigos, que son los libros, y que son el apoyo fundamental, obviamente, para el trabajo que hace un viejo catedrático universitario, dedicado toda su vida a la investigación científica de la historia. Y en efecto hay varios libros que yo podría presentarles. Fundamentalmente me voy a centrar en uno, pero no quiero dejar de mencionarles dos que para mí son muy importantes. Uno es Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. Este libro, editado ya hace 3 años, ha sido acogido por el público muy bien. Tiene poco más de 3.000 ejemplares de vendido. Y muy sencillo, trata de la forma en que los medios de comunicación a lo largo de los últimos 60 años han venido manipulando, manejando la mentalidad del costarricense, haciendo que piense el costarricense de acuerdo a los criterios de sectores interesados, de una prensa totalmente sometida a los criterios de determinados grupos, de determinados sectores económicos, y es un libro que también analiza un punto esencial en la vida democrática del país, como son los famosos juicios mediáticos, que son uno de los mayores enemigos de nuestra democracia y de la democracia en general. También analizó en ese libro todos los acontecimientos del famoso TLC, por ejemplo, para demostrar cómo a través de la prensa jugaron con su voluntad y la voluntad del pueblo de Costa Rica para mediatizar las votaciones. Y así, una serie de elementos, cómo juegan en las campañas políticas, cómo financian en forma ilegal a partidos políticos, cómo lo hacen, dónde lo hacen, quién lo hace. Lo más importante es quiénes son los que actúan dentro de esa Costa Rica mediática o esa tiranía en democracia en la que vivimos y en la que nadie se da cuenta, en la que todo el mundo cree que vivimos la democracia del jauja. No, pongamos los pies en el suelo y yo los invito a que vean un poco este tema en Costa Rica, dictadura mediática o tiranía en democracia. El otro libro que también puedo presentarles rápidamente en el día de hoy es este: Carazo, el último presidente. Carazo, el último presidente. Y se preguntarán ustedes, pero don Oscar, ¿cómo es eso de que Carazo sea el último presidente? ¿Por qué dice usted que es el último presidente? Bueno, si yo le respondo esa pregunta, que sé que ya estará corriendo en la mente de muchos de ustedes, ¿por qué don Oscar dice que Carazo es el último presidente? Pues les cuento el libro, les quito la gracia. Es como si al final, antes de que ustedes terminen la novela, les digo si la pareja se divorció, si se casó o quién mató al muchacho. No, es importante leer el libro para saber por qué Carazo es el último presidente. Pero sobre todo, si ustedes quieren saber realmente quiénes fueron los verdaderos culpables de aquella crisis de los años 80, de esa crisis que a usted le han dicho que hasta tuvo que hacer filas en los consejos nacional de producción para no morirse de hambre. Mentiras, no fue por eso. Ya se extrañarán ustedes de una afirmación tan tajante. Sí,
es que sobre aquella época precisamente los medios de comunicación que estaban muy bien representados en la Asamblea Legislativa, con don Rodrigo Madrigal Nieto, don Ramón Aguilar Facio, que de Dios gocen los dos, entre otras personas de los sectores plutocráticos del país, se inventaron una serie de historias y mintieron en una serie de circunstancias para hacer que la culpa le recayera a otros, mientras ellos se hicieron súper ultramillonarios con la crisis de aquella época. ¿Qué les parece? Y les voy a dar un dato nada más. Todo el mundo recuerda dos cosas de don Rodrigo Carazo. Uno, lo que ya mencioné, las filas en el Consejo Nacional de Producción. ¿Por qué? Ahí están. No era nada malo, era al contrario en beneficio suyo. Pero ahí está la explicación. Si le intriga, ahí está. Lo otro, que echó de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional y lo pintan como el enemigo número uno del Fondo Monetario Internacional. Y si yo les dijera que don Rodrigo Carazo envió a la Asamblea Legislativa 3 proyectos de ley de reforma fiscal para evitar la crisis, los 3 avalados por el Fondo Monetario Internacional, que a través de 50 y tantas cartas le pidió a la Asamblea Legislativa que le aprobaran esos proyectos. Y en la Asamblea Legislativa los diputados no solamente no lo escucharon, sino que ni siquiera muchas veces leyeron esas cartas. Muchas de ellas ni siquiera quedaron en el anexo del acta correspondiente. Las ignoraron los diputados. ¿Y por qué ignoraban aquellas cartas que lo que decía don Rodrigo Carazo era: por favor, aprueben esos 3 proyectos que están avalados por el Fondo Monetario Internacional, con documentos del Fondo Monetario Internacional avalando aquellos proyectos? Si se preguntaran, ¿y por qué no los aprobaron? Porque hubo una gente muy interesada en que no se aprobaran, que le hicieron la lucha tremenda en la Asamblea Legislativa. Y voy a citar 2 nombres nada más. Uno, don Carlos Manuel Castillo, que después fue candidato a la presidencia de la República y que de Dios goce. Y el otro, don Óscar Arias Sánchez, que era diputado. Y entre ellos dos hicieron el tándem para evitar que muchos de estos proyectos, o que estos proyectos se aprobaran. Don Óscar todavía sigue aquí dando la guerra y todavía diciendo y hablando mal de don Rodrigo Carazo, cuando él tiene una gran dosis de responsabilidad por lo que hizo en la Asamblea Legislativa. Entonces, estos y muchos otros temas los encontrará usted en Carazo, el último presidente. No es que defienda a don Rodrigo, también aquí tengo críticas a don Rodrigo, pero puesto en la balanza, para mí, y ustedes verán por qué, Carazo es el último presidente. Y aquí pueden encontrarlo. Igual que en el otro, con nombres y apellidos. Pero bueno, hoy, fundamentalmente este espacio, aparte que estos libros, ustedes los encuentran también en la librería Lehmann, mi principal distribuidor en Costa Rica, no cabe la menor duda. Encontrarán mi nuevo libro. Mi nuevo libro es este. Otro con otro nombrecito que se las trae. Con la patria en el hombro. ¿Qué quiero yo decir con eso de la patria en el hombro? Bueno, yo en el reverso del libro pongo una frase del Papa Francisco que tal vez, si se las leo, empiezo por aclararles este temita de por qué con la patria en el hombro. Dice el Papa Francisco en uno de los libros que él hizo cuando todavía era el arzobispo de Buenos Aires. Dice el hoy Papa:
todos, desde nuestras responsabilidades, debemos ponernos la patria al hombro, porque los tiempos se acortan. Sin embargo, muchos siguen su camino de ambición y superficialidad, sin mirar a los que caían al costado. Esto sigue amenazándonos. Entonces dice el Papa que por eso, por aquellas crisis, debíamos ponernos la patria al hombro. Y yo digo aquí que en Costa Rica parece que muchos no lo entendieron o lo entendieron mal. Y en vez de ponerse la patria al hombro, decidieron echársela en el bolsillo. Entonces, ¿qué es esto? Miren, en el libro, pues en el primer capítulo yo digo por qué un historiador tiene que jugar un papel importante en el análisis de los hechos y los acontecimientos históricos de nuestros días. Que no se vale solo que veamos aquello que pasó hace 100 o 200 o 300, que también es fundamental, importantísimo. Pero también hay que ver lo que pasa en nuestra época para entendernos. Porque la historia va tan rápido que a veces simplemente también nos arrolla. Y el historiador debe decir, alto ahí, que esto que sucede por esto. Un poco como decía yo en un programa de radio que tuve, que se llamaba ¿Cómo es que es? Sí, el historiador tiene que pararse. Y en esta vida vertiginosa que llevamos, un momento de decir, oiga, ¿y cómo es que es? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Y entonces, dentro de eso, explico o digo cuál es el papel de la información y de los medios de comunicación. Otra vez traigo el tema, claro, con otro enfoque también, un poquito diferente, pero siempre igual en cuanto a su contenido, de crítica a la manera en que los medios de comunicación nos lavan, como se dice popularmente, el cerebro. ¿Cómo vivimos ese trajinar diario por la prensa y que cuando ponemos la televisión o leemos un periódico creemos que el editorial o el comentarista de televisión nos está diciendo la verdad y a lo mejor este está bastante largo de lo que realmente está sucediendo? Bueno, pero es que esto sucede en Costa Rica porque hay una influencia a nivel internacional, a nivel mundial, que nosotros la vivimos. Y entonces, yo en un tercer capítulo hablo del asalto mundial. O sea, ¿qué es eso de la globalización que nos han hecho comernos durante 30 años? ¿Ha sido exitosa o ha sido un fracaso? ¿Usted qué dice? Bueno, aquí les pongo yo los ejemplos para que usted saque su conclusión. Hablo de la Trinidad del Poder, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio. ¡Ay! Ahora doña Ogde. Ahora resulta que todo, ya en Costa Rica ya que no, hay ciertas cosas institucionales que dudamos, pero desde que se aprobó la famosa OCDE, resulta que ahora hay que hacerle caso todo a la OCDE. Entonces, no votemos más adelante, ¿para qué? Votemos por la OCDE. ¿Quién va a ser? Porque la OCDE es la que nos manda, nos dice cómo contratamos, quién contrata, qué gasta el Estado, qué no gasta. Doña OCDE es doña toda. Bueno, también viene un análisis de la OCDE. Y para que vean cómo incluso juegan con los famosos sistemas de evaluación educativa de la OCDE, que llaman PISA, y que no nos sirve ni para comernos eso, una pizza. Bueno, esto está aquí. Pero ya en el capítulo 4, después de que ustedes tienen un poco esta visión para que vayan conociendo, entramos a un capítulo que se llama Entre engaños y manipulación. Caramba. ¿Quién nos engaña? ¿Cómo nos manipulan?
porque resulta que en el capítulo 5 tocamos unos papelitos muy importantes. Los papeles de Panamá. Tal vez a algunos de ustedes les pasó inadvertida la noticia. ¿Qué es eso de los papeles de Panamá? Bueno, es una forma que se inventaron unos abogados panameños en los que había un costarricense socio importantísimo. Eran dos socios y uno de ellos era un costarricense radicado en Panamá, que inventaron un sistema para llevar platilla a los grandes centros financieros ilegales, los paraísos fiscales donde no ocultan sus dineros para no pagar impuestos ni allá ni aquí. Y ahí se metieron un montón de gente en el mundo, desde el rey Juan Carlos tan famoso hasta el señor futbolista Messi, y a más de uno que han mecido a través precisamente de los papeles de Panamá. Pues aquí tenemos, les voy a decir rápidamente, unos 15 ejemplos de grandes y famosos que se fueron a meter su platita a esos paraísos fiscales y que están en el informe de la Asamblea Legislativa que hace 3 años tienen escondido y que nadie quiere ver. Y que incluso ahora, en las mesas de diálogo del presidente, salieron medio a relucir y rapidito le hicieron las del gato para que no hablaran de los papeles de Panamá. Pues aquí, a mi estilo, vienen empresas, personas que hicieron sus trámites. Pero ¿por qué esto? Es que hay interés de que esta gente se nos haya olvidado y que toda esta gente haya hecho esto y se nos hayan pasado inadvertidos. Bueno, el capítulo 6 se llama Los grandes evasores de lujo. ¿Quiénes no han pagado los impuestos? ¿Quiénes, de acuerdo al ministro de Hacienda, nos evaden 5 billones? Oigan, 5 no millones, 5 billones de colones en pago de impuestos todos los años. Caray, ¿cómo es que es? Sí. Ajá. Aquí vienen las listas, los puntos y también hasta quiénes han regalado el dinero. Entonces tenemos un capítulo más que se llama La fuga del tubo madre o los evasores de lujo. ¿De qué se valen esos evasores para poder evadir? ¿Cómo lo logran esos evasores de lujo? Bueno, aquí están. ¿Cómo hacen para evadirlo? ¿Cómo hacen para evadirlo? Y también, ¿qué pasa con las pensiones? Ese tema tan trillado. Realmente, ¿quiénes son los pensionados de lujo? ¿Y quiénes no lo son? ¿Quiénes son los evasores de lujo? ¿Y quiénes son los que sí pagan impuestos? Es que ni todo es blanco ni todo es negro. Hay un punto de grises en donde muchos se esconden. Bueno, ¿quieren saber quién es entonces el que se echa la patria en el bolsillo? Pues por aquí viene. Y cuando hablamos de la fuga en el tubo madre o los evasores de lujo, es que resulta que cuando a usted le aprobaron la reforma fiscal y le pusieron el IVA, no le dijeron que usted iba a pagar por otros también. Y que mientras usted lo pusieron a pagar el IVA, a algunos les regalaron 240,000 millones de colones. Caray, ¿qué les parece? ¿A usted le gustaría que le regalaran 240,000 millones de colones? Bueno, es que usted no es evasor de lujo. Ese es el problema. Les voy a contar un solo caso. Hay una famosa empresa que juega con el término de holding.
Yo creo que eso de holding es como para holdernos, una cosa así, ¿verdad? Bueno, esta empresa le debía a Lida desde hace varios años por que tenía una discusión del pago de impuestos, no sé qué. Cualquier cosilla. 64,000 millones de colones. Oiga, 64,000 millones de colones. Bueno, varios años de una discusión. El asunto estaba en tribunales. Iba muy bien en favor de aquella institución del Estado, el IDA. Resulta que esta ley fiscal, por la cual usted va a pagar el IVA, se aprueba en diciembre. Y ya a finales de enero, esta empresa había logrado un acuerdo con el Estado, con base en esa ley que le exoneraba la posibilidad de pagar los intereses y las multas atrasadas, y le dijo al Estado: tome, le pago los 24,000 millones, pero estos 40,000 millones usted me los exonera. Y con base en eso, esa empresa que estaba a punto de ser condenada en los tribunales, se liberó de pagarle al Estado 40,000 millones de colones. Como decía doña Není de Mora, así hasta yo. Bueno, esas son las cosillas que yo cuento aquí en este libro, esos regalitos de Navidad, como lo llamo yo. Y la gente, por ejemplo, aplaudió que se eliminaran las huelgas. ¿Usted sabe qué significa eso? Léalo aquí. Aquí les cuento. Ay, pero algo que yo les ruego que si compran este libro lo lean, es cómo nos han robado el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad afecta hasta el más humilde costarricense, del oficio más humilde hasta el más encopetado. Un país donde el principio de legalidad se convierte casi en una costumbre de ilegalidad, porque es violado permanentemente, hace que no vivamos una democracia, sino una tiranía. Ahí está explicado. Y por supuesto no puedo terminar sin una conclusión en donde yo llamo el futuro incierto. ¿Qué puede pasarnos? Bueno, este es el índice fundamental del libro, con la patria en el bolsillo. Sí, yo sé que ustedes dirán, pero mira, don Oscar, esa portada del libro, rojo, blanco, azul, sí, son los colores patrios. No es la bandera de Costa Rica, la respeto en demasía para utilizar la bandera. Pero los colores nos hacen recordar de que tenemos un deber con nuestra patria y que no pueden echársela en el bolsillo. También en Lehman. Estos 3 libros ustedes los encontrarán en la librería Lehman. Me preguntarán si no hay otro por ahí. Pues sí. Ese es un libro un poco diferente, pero también está en Lehman. Se lo voy a enseñar. Perdóname que tuviera que pararme aquí del asiento, pero estaba en el escritorio al lado. Este libro es una novela. Se llama Corazón sin tilde. Y ustedes me dirán, ¿y ese señor que está ahí con esa fotografía, quién es? Pues este señor es el maestro José María Aguilar González. Yo me encontré en una de mis investigaciones en la vida de este señor. Y resulta que don José María quiso ser sacerdote, no fue. Se casó. Fue agricultor. Es un Cartago que se hace herediano. Se casa con
linda mujer herediana, lo arruinan. Se va a abrir montaña ya por Atenas. Sufre derrames, termina pobre. Toda una aventura de vida, pero hubo dos cosas a las que nunca renunció. Ni a la honradez, ni a la honorabilidad. Y siempre apegado a Dios. Bueno, yo me encontré esta vida ahí en una investigación que hice, le di un seguimiento. Y ahora les voy a decir por qué. Y me pareció que era una vida tan novelesca, pero tan novelesca, que no había que contarla en un libro frío, tal vez de historia, cargado de datos, citas bibliográficas y tal, sino que había que contar esta novela de vida. Y se me ocurrió hacer algo de una palabrita que yo me inventé. Yo no sé si será certera o no, tampoco me preocupa. Me inventé una bionovela, o sea, la biografía de don José María Aguilar González y de su esposa, doña Nicolasa Solera Arias, cuyo abuelo es el fundador de Grecia, precisamente. Bueno, don José María, dentro de sus funciones de maestro, hasta dio clases gratis en la ciudad de Heredia, cuando la municipalidad, que era quien pagaba la escuela, no tenía con qué financiar el salario de los profesores. En fin, es una vida hermosa, por su tragedia y por sus virtudes, por todo. Y entonces aquí está. Corazón sin tilde. Y usted me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso de corazón sin tilde? Si corazón se escribe con tilde. Ah, no, si les explico el porqué. Del título de Corazón sin tilde les cuento el libro, porque la explicación está al final. En fin, los invito, también está en alemán. Bueno, tal vez alguno se preguntará, y don Oscar, ¿qué tendrá que ver con este señor José María Aguilar González? ¿Será que es pariente? Sí. Es nada menos que mi bisabuelo. Tal vez de él saqué la sangre de maestro o de profesor. Maestro era él, yo era un profesor. Que hay diferencia entre el maestro y el profesor. Dice el Papa que el maestro es el que deja la huella en el alma. Los profesores damos clases. Yo no soy tan rajón de decir que soy maestro. Soy un profesor. Maestro, Ahí los invito también para que los vean en la librería Lehmann. Aquí en la Feria del Libro también van a estar, obviamente, en la Lehmann. Y si no, en sus locales habituales. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora en que vean este video. Y eso sí, muchas gracias por no abandonar a nosotros, los escritores costarricenses, que a veces tenemos espacios tan chiquiticos para dar a conocer nuestras obras, que tenemos que agradecer a una empresa como Lehmann que nos permitan estos espacios. Hasta luego, mis queridos amigos. Ha sido un placer conversar con usted esta media horita.